Bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura. El día de hoy vamos a abordar un tema en particular, el pensamiento crítico. Este es un proceso de filtración o de duda, donde ponemos en tela de juicio las noticias o afirmaciones de las fuentes de información. Para realizar una crítica a este tipo de noticias, uno debe de tener conocimiento básico o conocimiento pleno de ese asunto. Por ejemplo, si yo quiero realizar una crítica sobre una noticia o una afirmación sobre la economía en el mundo, por ejemplo, tengo que tener conocimiento en economía, finanzas o tener conocimientos básicos sobre el manejo de la economía en el mundo global. Las inteligencias múltiples que tenemos los seres humanos son parte del desarrollo crítico que vamos desarrollando conforme se desarrolla las actividades diarias de una persona o los conocimientos adquiridos en la interacción social. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Es sumamente importante ya que este mundo globalizado y la inmersión de las redes sociales en nuestro cotidiano vivir hacen que muchas de las noticias sean falsas, amarillistas y no del todo verídicas. Es por eso que todos necesitamos filtrar esa información acudiendo a fuentes confiables o investigando el verdadero origen o la situación verídica de ese asunto. El pensamiento crítico es una habilidad del siglo XXI. Criticar, poner en tela de juicio, identificar y analizar una afirmación es un trabajo que en este siglo XXI es un trabajo mental que exige a cada uno de los estudiantes, padres de familia, ciudadanos en su conjunto, ya que estamos inmersos y somos parte del desarrollo social, económico, político de este mundo globalizado. Es así que tiene tres factores. El primero, la formulación del problema. El segundo factor, la comprensión y el análisis de la situación. Y el tercer factor, la administración o planificación para su solución. Vamos a graficarlo en tres factores. Aquí podemos observar el problema. Primeramente, desconfiar de esa información. No creer del todo a esa afirmación. Pensamiento, discernir, poner en tela de juicio esa afirmación. Y solución, buscar nuevas fuentes de información que puedan adherir o que puedan filtrar o que puedan aclararnos ese tipo de información que nosotros necesitamos eh, ver si es cierta o no es cierta. ¿Cómo promovemos el pensamiento crítico? Hoy por hoy, en este siglo XXI, sin duda existen dos maneras de poder ampliar y promover el pensamiento crítico en los estudiantes, por ejemplo. El primero, el debate y el diálogo. Un factor que hace que el estudiante pueda participar, expresar sus opiniones, su punto de vista y mediante ello sus conocimientos, investigaciones y su hipótesis sobre un determinado asunto o tema a tratar. Asimismo, para poder desarrollar este pensamiento crítico,
se requiere de impulsar las metodologías activas, las cuales son aprender haciendo. Muy bien sabemos que las tecnologías y las redes de comunicación social son factores y canales para el desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, estas metodologías de aprendizaje están inmersas en ella. Es por eso que todos somos parte de esta corriente globalizante o globalizada de la comunicación. La educación son factores que ya están inmersos en el camino de las redes sociales. Es así que el pensamiento crítico es bastante requerido y el cual debemos de fortalecer este desarrollo del pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que los ciudadanos, los jóvenes de hoy, puedan razonar, resolver y evaluar los factores que se presenten en los diferentes canales, redes sociales o fuentes de información. Para realizar este factor de análisis, existen 4 facetas. La primera, cuestionar las suposiciones. La segunda, evaluar el contexto. La tercera, reflexionar sobre múltiples alternativas. Y por último, tenemos las conclusiones lógicas. Cuestionar las suposiciones. Por decir, puede haber una noticia que vaya a publicarse en una red social y mencione lo siguiente, por ejemplo. Los bachilleres de la promoción 2022 tendrán ingreso directo a cualquier universidad. Puede ser escrita esa en Twitter, en Instagram, etc. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionar las suposiciones. La segunda, evaluar el contexto en el cual vivimos, el contexto social, político, cultural, ya que es crucial para ese tipo de determinaciones. Entonces tenemos que ver nuestra realidad. No podemos creer a la primera cualquier afirmación que vayan a presentar. Asimismo, reflexionar sobre múltiples alternativas. ¿Qué alternativas de solución se puede dar frente a esa situación planteada? ¿Será factible lo planteado? ¿Será factible lo publicado? Y por último tenemos las conclusiones lógicas. Estas conclusiones lógicas son aquellas aseveraciones que uno puede realizar después de haber conocido o haberse informado sobre ese asunto, ¿no? Dar a conocer su punto de vista, una conclusión lógica de las aseveraciones que uno escucha o que uno ve o que uno lee en las determinadas redes sociales. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Así mismo, es una frase que nos acerca a este pensamiento crítico un poquito, ¿no? Para poder verlo de manera literaria, de manera figurativa. Entonces, no toda información es cierta. Y es por eso que es necesario desarrollar el pensamiento crítico y poner en tela de juicio cualquier información, noticia, frase que vayan a ser publicados. Vamos a empezar a ver con el desarrollo de este pensamiento crítico con un pequeño problema que un planteamiento que les doy a continuación sobre 2 personajes, don Pedro y don Juan, ambos vecinos, agricultores. En medio de ambos lotes existe un árbol de naranjo. Las ramas que dan frutos están inclinadas al lote de don Juan.
pero la raíz y el tallo principal se encuentra en el lote de don Pedro. Don Juan recogió la cosecha de naranjas. Don Pedro exige la devolución de las naranjas, ya que indica que la raíz del árbol se encuentra en su lote. En cambio, don Juan indica que él se ocupó de cuidar el gajo o la rama donde producieron los frutos, fumigando y espantando a las aves. El problema aquí es el siguiente. ¿Qué solución propone usted a este problema de dos vecinos agricultores? Aquí vemos el árbol de naranjo, el tronco principal y la raíz se encuentra en el lote de don Pedro, el cual no cosechó las naranjas. Aquí al lado derecho tenemos el lote de don Juan, donde está la mayor cantidad de ramas o gajos, donde sí hubo las naranjas y don Juan los cosechó. ¿Qué solución le damos a este problema? ¿Qué solución o cuál sería la solución según ustedes? A ver, analizamos este problema y damos solución. Esta es una forma de realizar o llevar adelante un pensamiento crítico tomando en cuenta factores, en este caso factores económicos, puede ser, sociales, la relación entre los vecinos, don Juan y don Pedro, ¿no? Ese es el asunto o el fondo del pensamiento crítico. Tengan todos un buen día.